Buenas, vamos a explicar una variante del Chemi Project. Esta variante está enfocada a niños y niñas de menor edad, es decir, de unos 6 años. Y bueno, voy a empezar a explicarla. Como bien dice un vídeo anterior, esta consiste en repartir 10 cartas por jugador, jugadora. Falta una. Es sorpresa. Falta una, ¿eh? La cojo. Que si no, haré trampa. Muy bien. ¿Vale? Vale. La unión de estas cartas viene determinada por este mapa. Como podréis ver, aquí por ejemplo hay una N azul unida a una H y un O y una O. También está unida a una K, pero podréis ver que hay una línea que une la N y la K. Por lo tanto, ahora mismo vamos a jugar uniendo, o sea, realizando la unión de esas, de las que están unidas directamente, no las que son dependientes de una línea. Vale. De un catalizador. Como esa línea representa un catalizador. Como he repartido yo, bueno, y vamos a dejar 3 cartas por jugador o jugadora para que pueda coger cuando la partida se ponga difícil y no tengas las cartas para unirlas. Como he sido yo la que ha repartido, este señor será el encargado de comenzar la partida. Bueno, yo voy a ver el juego que más me interesa. Vale, pues bueno, voy a condicionar. Empiezo por alcoholes y por aldehídos. Ahora, mi oponente tendrá que buscar un enlace de los que figuren aquí. En este caso sería la A de alcohol o la O de aldehído. Y tiene que ver que pueda enlazar con cada una de ellas. Bueno, me ha tirado alcohol. Yo voy a ver si tengo algo que me pueda unir. Pues, en la mina. Ahora por ahí no tengo, por la mina, tengo que ver, está poco. Pues tengo que robar una carta. Vaya. Y sigo teniendo, sin poder tirar. Vaya. Las tornas han cambiado. Ahora he tirado Un halógeno. un halógeno. Vale, yo busco aquí el halógeno y puedo tirar una mina, un aldehído, no, esta. Lo tiro por esta, por un alqueno. Vale. Un halógeno no se puede unir con un alqueno. ¿Cómo que no? Alqueno. Sí, claro. Ah, vale, sí. Vale. Ahí. Hay que estar muy atento, pero conforme se va jugando, se va aprendiendo las reacciones químicas que son posibles. Pero ahora es como no tenemos mucho conocimiento de reacciones, porque no somos químicos ni nada de esto, estamos aprendiendo, pues nos cuesta un poquito, pero tenemos que pensar. Ahora, tengo 3 variantes, o bien una mina, o un alcohol, o un ácido. Entonces, me voy a tirar yo, voy a ver, me voy a ir a bueno, como he visto antes que a mina no tenía, alcohol no tenía, me voy a ir por el ácido. Ah, sí que puedo unirlo con el alcohol. Pues bueno, que el alcohol me interesa. Vale. Esto también tiene un tiempo. Se puede poner un tiempo de 10 segundos. ¿Para qué? Para entrenar nuestra mente a tener una cierta rapidez. Vale. Yo sé que los alcoholes los tenían más y los aldehídos. Me voy directamente a los aldehídos. Los aldehídos se pueden unir con alcohol. Joder. Vale, con el boro. El boro se puede utilizar también con un alcohol. Menos mal que tengo alcoholes.
Tiene que robar. Y si no puede unir, si esa carta no le ha dado nada, pues vuelvo a tirar yo. El alcohol se puede utilizar con el boro. Y vuelvo a tirar. Y ahora tiene el alcohol. Pues el alcohol se puede volver a unir con el boro y con el alqueno. Y el alcohol se puede unir. Ya me ha fastidiado. Porque tengo que robar una. Vale. Y esta una me permite o no me permite. No me permite. Sí me permite, claro. Con el ácido. Uf. Vale. Ahí ha tirado alcohol. Ay, me sabía que mi juego era que yo no podía jugar con el alcohol. Vale, pues me obliga a robar otra vez. Y me sale, pues no puedo tirar. Ahora puede seguir el juego ella, me lo abrirá. O yo se lo cerraré. Ha robado, con lo cual no puede. Con el ácido. Vale, me voy a mirar el ácido. Que se puede. Yo sé que de esta. Le voy a obligar. Vale. X. No puedo. Y la H. Con un alcohol, sí. La H con el alcohol se puede unir. O sea, eso quiere decir que el halógeno se puede unir con el alcohol. Paso. Y tú también pasarás. Y yo paso. Con lo cual, ha habido. ¿Cuántas cartas tienes? 3. Y yo tengo 3. ¿Cuál es el peso molecular más bajo que tienes? 68. Gana ella porque yo el más bajo son 137. A ver. Ganadora. Grandes y soprenoides. Es un juego entretenido que nos hace familiarizarnos con los grupos funcionales y con reactividad. Y con tener, pues eso, una creatividad y una intuición para saber unir los grupos funcionales que más te interesen para ganar. Y colorín colorado, este juego se ha terminado. Para mayor información visítanos en nuestro blog de ChemiProject o en nuestro Facebook de ChemiProject XD, ambos encontrados en la descripción del juego. Y si os interesa comprarlo, podéis meteros en amazon.es para encontrar su versión en español. Nos vemos.